Bienvenidos a todos y a todas. Estamos acá comenzando este programa especial de Norceban TV, podríamos llamarlo así, este programa especial que decidimos hacer en este contexto que estamos atravesando, en esta situación tan difícil que se está atravesando en Artsaj y en Armenia. Entonces decidimos, hoy a esta hora íbamos a tener un vivo con el músico y director de la orquesta de la Unión Cultural Armenia, Andy Stepanian, y uno de los integrantes del colectivo de dirección artística de Kayané, Rafi Grigorian, y por toda esta situación decidimos suspender esa actividad, posponerla y dedicarle este espacio a informar, a debatir, a reflexionar sobre toda la situación que estamos atravesando, que se está atravesando en lo que es Artsaj y Armenia. Y es por eso que hoy invitamos a Adrián Lomloncian, presidente de la Unión Cultural Armenia, y a Eugenia Agopian a participar de este programa. ¿Cómo están? Hola Adri, hola Euge. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Euge, Emi? Bueno, gracias por invitarnos a la actividad. Y bueno, a ver si podemos entre todos armar algo que satisfaga en parte, y estamos todos preocupados, ¿no? Y tristes y dolidos, y bueno, trataremos de ver en medio de todo esto, de acercarles un poco nuestra opinión y lo que está pasando. Sí, y para arrancar quería traerles a toda la audiencia una especie de títulos de lo que sucedió hoy, de lo más importante para traerles, para arrancar con estas noticias, ¿no? La primera es que Pashinyan dijo que el objetivo de esta guerra es continuar con la política del genocidio armenio. El primer ministro dirigió un mensaje hoy a la población por la escalada bélica en Karabaj. Dijo: estamos imbuidos de una determinación indestructible de defender nuestra identidad, nuestra patria y nuestro derecho. Eso lo decía hoy al mediodía de acá de Argentina. Por otro lado, el presidente de Artsaj decidió ir al frente de batalla. Araik Harutyunyan, quien ganó las elecciones presidenciales en abril, tomó la determinación de ir a la primera línea para defender Artsaj. Aseguró: no dejaremos que suceda otro genocidio. Sigue en la misma línea. Por otro lado, Artsaj instó a la comunidad internacional a reconocer su independencia. Dijeron: en las circunstancias actuales, el reconocimiento de Artsaj es el único mecanismo eficaz para restaurar la paz y la seguridad de la región. Por último, algo bien reciente, bien de ahora, es que el ejército azerí atacó la central eléctrica de Stepanakert. La capital de Artsaj no tiene electricidad y todos fueron llevados a escondites con una señal de alarma aérea. Así que un poco esos eran para arrancar con los titulares, y ahora vamos a compartirles un audio que tuvo el placer hoy, la exclusiva, la audición radial La Voz Armenia, de entrevistar al asesor en relaciones internacionales de Artsaj, David Babayan. Así que ahora vamos a presentarles el audio de David. Արցախում իրավիճակը մնում է բավականին բարդ, Թշնամին անընդհատ գրողներ է ձեռնարկում, այ հիմա այս վարկյանի կոնկրետ ուրեմն օդային տագնապ կա, բայց մարդիկ մեկը այսպես պինդ են եւ բոլոր հակառակորդի բոլոր գրողերը կասեցվում են։ Նա տալիս է մեծ քանակությամբ զոհեր, կորուստներ եւ մարդկային եւ նյութական, եւ այդպես լինելու է։ Մենք հաստատակամ ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր հայրենիքը պաշտպանենք։ Մենք մեր կյանքի իմաստ չի լինելու, եթե հայրենիք չլինի, եթե չլինի Արցախ։ Ինչի համար պիտի ապրենք, ում համար պիտի ապրենք։ Անիմաստ է դառնում։ Բացի դրանից իրավունք չունենք մենք Աստծո առջև, պատմության, մեր նահատակների, մեր սփյուռքին, ընդհանրապես մեր երեխաների առջև իրավունք չունենք որևէ թույլություն ցուցաբերել եւ չենք ցուցաբերելու, հաղթելու ենք անպայման։ Se escucha Sí. bien, se escucha bien. Por eso. Por eso Está... te quería pedir si podías comentar un poco lo que comentó David Babayan, asesor presidencial para las relaciones internacionales de Artsaj. Sí, se escuchó bajito ahora por un problema técnico, pero
Hoy nos decía al mediodía de Buenos Aires, que eran las 8 de la noche en Artsaj, nos decía justo en este momento, están atacando otra vez Stepanakert, se llevan a cabo cruentas batallas, y dijo que la decisión de ellos es luchar y vencer, que van a defender su tierra, van a defender su libertad, y lo dijo claro: si no tenemos Artsaj, ¿para qué nuestros hijos, para qué nuestra lucha, para qué la lucha de quienes ya no están? Entonces manifestó su determinación, nunca dejó de decir a lo largo de la entrevista, que fueron más de 20 minutos, que era una situación muy, muy difícil, pero dijo, como hoy también lo decía el presidente de Artsaj, que los combatientes realmente están cumpliendo con todo y bueno, a pesar de las arduas luchas, no han podido quebrar la línea defensiva de los armenios, de las fuerzas de autodefensa. Por eso, ¿no? Un poco lo desesperado de tirar misiles sobre la población civil en Stepanakert. Y bueno, la determinación era esa, dijo: esto se termina con la victoria y después con nuestra victoria vamos a establecer la paz y nos seguiremos desarrollando. Un poco fue eso lo que nos manifestaba hoy el asesor presidencial David Pavayán. En este sentido, antes me olvidaba de presentarte un poco mejor, perdón Euge, estamos hablando con Adrián Blomblomjian, presidente de la Unión Cultural Armenia, y Eugenia Copian, periodista desde Berna, Suiza, y ella la invitamos a participar de este programa especial porque la verdad que está haciendo una cobertura muy interesante y muy buena para todos quienes estamos informándonos día a día, viendo qué pasa. Ella, a través de traducciones, con fuentes desde el lugar, nos va informando y en ese sentido quería que nos cuentes un poco cómo fueron estos día a día y cómo fue esa cobertura de lo que fue el ataque de Azerbaiyán a Artsaj y Armenia. Bueno, la verdad, días intensos, días difíciles, como para todos, ¿no? Pero bueno, es tratar de hacer un poco eso que dijiste, de tratar de referir a las fuentes, siempre chequear, obviamente, porque muchas veces en el afán de informar, muchos periodistas empiezan a pasar datos y luego no son tan certeros, digamos, obviamente, porque las primeras informaciones muchas veces son erradas o no son tan exactas. Entonces hay que esperar siempre a las fuentes oficiales, que lo que pasa es que muchas veces las fuentes oficiales transmiten primero en armenio, en ruso, y luego en inglés. Entonces ahí es como que se dificulta un poco la comunicación con lo que es Latinoamérica, Argentina particularmente, que es donde vengo también. Entonces, bueno, es tratar de hacer eso y compartir solamente lo que sea información chequeada, fuentes verificadas y fuentes oficiales. Eso me parece muy importante porque todos sabemos lo que son las noticias falsas y eso está en todas partes y es muy fácil caer en eso, es muy fácil picar. Por eso me parece fundamental chequear siempre y verificar que también lo hayan dicho las fuentes oficiales. Con fuentes oficiales me refiero los organismos, ¿no? Que son el Ministerio de Defensa, a veces Cancillería, o los voceros o la gente de prensa que informa también a través de las redes sociales. Luego se hacen comunicados un poco más detallados quizás, pero las primeras informaciones las brindan ellos. Entonces por eso me parece lo más importante es en las redes sociales, si se informan a través de redes, seguirlos a ellos. Y bueno, mi aporte es ese, de tratar de traducirlo al español lo antes posible para que también puedan saberlo, puedan enterarse y bueno, a veces también hago un poco de análisis porque bueno, no lo puedo evitar, ¿no? Así es, Euge. Recién tuve un problemita técnico en el medio de lo que estabas hablando, pero pude llegar al final y sobre todo lo que decías vos de no solo informar sobre lo que está sucediendo, también formar. Lo hablábamos antes de armar este programa, cómo a veces se trafican opiniones a través de simples palabras, de diferentes cuestiones que uno también tiene que empezar a tener cuidado a la hora de compartir diferentes noticias, diferentes opiniones sobre lo que ocurre en la región.
Sí, exactamente como decís, a veces pueden parecer simples cuestiones semánticas, pero son palabras clave que marcan, digamos, el sentido o la ideología, si se quiere, también de un artículo, ¿no? Muchas veces pasa que uno dice, wow, un medio grande como la BBC, por ejemplo, o New York Times o el que fuera, publica sobre el tema, lo voy a compartir. Claro, pero el tema es que incluso ya en el título aparecen cuestiones tendenciosas, utilizan palabras que no son correctas, por ejemplo, pueden usar enfrentamientos entre. No, enfrentamientos no, o dicen que pedimos que ambas partes. No, me parece muy importante en esos casos resaltar cómo fue que Armenia y Artsaj se están defendiendo de una agresión. Entonces, por eso también me parece muy importante el uso de las palabras, ¿no? Y que nosotros que somos quienes compartimos también la información, un artículo, una opinión o lo que fuera, tengamos cuidado con esas palabras. O también dicen territorio en disputa. Entonces hay que prestarle atención a esas palabras clave, leer todo y bueno, ver para qué lado va, ¿no? Así es, Euge. Y en este sentido que estábamos hablando de información, de noticias, vamos a pasar un audio de un periodista armenio que está en el Líbano, que nos trae mucha información, que nos trae muchas noticias desde allá, que sabiendo que estaba este programa especial, quiso traer un mensaje a todos los que están acá compartiendo esta noche del sábado. Para Euge la madrugada del sábado, así que agradecerte de vuelta, ya que es bastante más tarde allá que el horario acá en Buenos Aires. Disculpen los problemas técnicos que estamos teniendo, no sé por qué no se escucha el audio, las últimas veces se podían escuchar. Mientras tanto le vamos a pedir a Adrián Lomnonjian, Adri, estás acá, para que nos cuentes un poco qué nos vino transmitiendo Jamo en estas últimas semanas desde Beirut, sobre todo lo que pasa con Armenia, los armenios de la región y sobre todo en esta situación que se está viviendo en Artsaj. Bueno, un poco para hablar de lo de Amos, también hablar de nuestra posición política, nuestra mirada respecto a todas estas cuestiones. Y antes quería decir lo que había hablado Euge recién, que decía las palabras que se utilizan, y es cierto, ¿no? Cuando se habla de separatistas o cuando se habla de todas esas cositas que a veces uno piensa que por ahí la información está bien, pero bueno, esas palabritas las tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo cuando siempre han logrado imponer en un sector de la armenidad, la más media internacional, que todos se pregunten dónde está Rusia. Y nosotros decimos, Rusia está en la frontera armenia-turca hace 30 años con miles de soldados. Y gracias un poco y mucho a eso, tenemos miles de soldados que han podido resguardar la seguridad de Artsaj de cualquier agresión azerbaiyana. También está Rusia en todo el armamento que utiliza Armenia, en la ayuda que le da diplomática. Hay un montón de hitos con los cuales se puede demostrar dónde está Rusia, pero han logrado que mucha gente se pregunte dónde está Rusia y no critique el accionar de otras potencias o países europeos o occidentales, o incluso el de Israel, principal proveedora de armas de Azerbaiyán, donde no aparece la crítica en casi ningún lado en los medios armenios, excepto ahora que obviamente se masificó un poco la cuestión al decidir el gobierno de Pashinyan, que hace pocas semanas atrás de manera vergonzosa abría su embajada en Israel, ahora resolvió llamar a consultas al embajador armenio apostado en Tel Aviv, ¿no? Un papelón de estos papelones diplomáticos, pero que tiene que ver con la política de un gobierno que desde hace 2 años y medio se ha entregado a Occidente y ha tratado por todos los medios de separar a Armenia
y a los armenios de Rusia y de los rusos, sus tradicionales aliados. E hizo lo mismo también con Irán y los iraníes, a quienes nos unen también siglos de una historia común. Y un poco es eso, ¿no? Lo que venimos sosteniendo nuestra militancia política es siempre lo mismo, ¿no? Es la paz, la amistad entre los pueblos, en el medio de este conflicto, defender el legítimo derecho del pueblo de Artsaj a la autodefensa, como lo señalaba bien clarito Euge, no es que hay un enfrentamiento, sino que han venido y han atacado para ocupar un territorio, para apoderarse del mismo, invadiéndolo, para después quedárselo, y acá hay un pueblo que vive allí, que se está defendiendo de esa agresión. Entonces nosotros defendemos el legítimo derecho del pueblo de Artsaj a defenderse y al mismo tiempo llamamos a la paz, al cese del fuego, y el cese del fuego quiere decir el cese de la agresión de Azerbaiyán y de Turquía, su principal aliada, porque Karabaj no agredió a nadie, la agredieron y se está defendiendo. Así es, Adri. En este sentido, yo quería contar un poco, mostrarles, a ver si solucionamos los problemas técnicos, cómo vivieron en Armenia ese 27 de septiembre cuando empezaron los ataques de Azerbaiyán. Así que ahora vamos a mostrarle lo que nos contó Andrea Chavarasian el jueves en el vivo de Instagram de Norceban que hicimos. Sí, nosotros lo mismo, nos levantamos y por Instagram empezamos a ver las placas con la noticia del ataque. Particularmente la sorpresa más grande era que había sido Stepanakert en realidad, y toda la línea fronteriza. Si bien siempre venían habiendo noticias de lo que había sido en julio de la frontera con Tavush, la verdad es que esto fue como un poco chocante. Pero bueno, también pensando en, bueno, capaz es esto y nada más, ¿no? Claro. Y bueno, salimos a la calle, salimos a caminar el domingo al mediodía, a la tarde, de 2, 3 de la tarde, y cuando pasamos por la plaza, por la estación del metro de Jeraparag, de la Plaza de la República, lleno de gente, lleno de muchachos, y entre ellos un amigo nuestro, y le dijimos qué está pasando, qué están haciendo, y nos dijo, nos estamos anotando como voluntarios para ir a Artsaj. Y ahí fue como que la noticia como que nos pasó por el cuerpo, digamos, como que las tres tuvimos como un bajón así, como, uy, se viene, digamos, como esto es algo más grande. Nosotros ese domingo nos levantamos con la noticia esta, ¿no? Me imagino lo que habrá sido ahí en Armenia, un poco nos contaba Andrea Chavarasian, ella que está allá en Armenia, participó del voluntariado del Belgrade y después ahora ya consiguió un trabajo. Y nada, la verdad que es una situación, la verdad que te moviliza bastante. Euge, ¿vos cómo recibiste esta noticia? Sí, la verdad es que es muy movilizante también. Bueno, acá si se quiere a mí me juega un poco más la diferencia horaria a favor. Acá yo tengo solamente 2 horas de diferencia con Armenia. Y fue sobre los ataques, fueron a las 7:30 de la mañana más o menos, hora local de Armenia. Y bueno, no, domingo no me voy a levantar a las 7:30 de la mañana. Pero fue eso, es levantarse, ver las noticias, tomar el teléfono y ver qué está sucediendo eso. El primer instinto es decir, no puede ser. Pero empezás a chequear, a hablar con conocidos, amigos y confirman. Entonces, creo que uno se da cuenta también de la gravedad del asunto porque se estaba tratando de la capital, ¿no? De Stepanakert. No es que fue algo en la frontera, como muchas veces ha pasado, pero esta vez era la capital. La capital implica civiles, población civil, ¿no? Entonces, me parece que eso anunciaba la gravedad del asunto, ¿no?
Totalmente, Euge, y en este sentido quería preguntarte, además de esta diferencia de atacar este Panagert, ¿qué es lo que diferencia este ataque de en los últimos años, de la guerra, por ejemplo, de abril de 2016, que también fue una escalada bélica bastante, pero muchos especialistas dicen que no tiene no tiene precedentes este ataque de Azerbaiyán hacia Armenia, sobre todo creo que por la situación que tiene con la alianza con Turquía. Mira, también además de la alianza con Turquía, que es fundamental, ¿no? Que es como un orquestador muy grande de todo esto, es también importante mencionar lo que dijeron las mismas autoridades de Armenia, ¿no? Más que nada el Ministerio de Defensa, que dijeron que hasta ahora nunca se había visto tal intensidad y el uso de ese tipo de armas, digamos, armas de ese calibre que se está usando armamento pesado sobre la población civil. Que, bueno, eso diferencia completamente, ¿no? Totalmente, es algo, yo no me imagino lo que debe ser estar ahí viendo esa situación y correr detrás de ese sonido que se debe escuchar. Sí, debe ser una desesperación muy grande, igual también por las imágenes que uno ve, es como que la población no está en pánico, a ver, seguramente vos también habrás visto de filmaciones o imágenes que llegan de los búnkers, de los periodistas que están ahí, porque eso también es importante destacar, que Azerbaiyán no dejó entrar periodistas, solamente están informando, digamos, los fieles al régimen. Entonces, eso también es muy importante, que se lo está perdiendo los medios internacionales, no lo están diciendo tampoco, pero es un punto fundamental. Es decir, que todos los periodistas internacionales son acreditados desde Armenia, o sea, llegan a Armenia y de Armenia se van para Artsaj, que están transmitiendo todo desde Artsaj y también ayer se refugiaron en los búnker y iban contando, iban mostrando videos y la gente cantaba, la gente les servía comida. Digo, esa hospitalidad y esa calidez de pueblo no se perdió. También circularon imágenes del hospital, del episodio de los reporteros heridos, entre ellos de gravedad los dos periodistas franceses. Después la gente del hospital los invitó a comer. Y hay una imagen que estuvo recorriendo de un periodista español que una señora que estaba herida les estaba sirviendo el café. Entonces ellos mismos estaban sorprendidos de cómo era esa hospitalidad, ¿no? En esos tiempos tan difíciles, una mujer herida haciendo café. Sí, te llega un montón y esas cuestiones que tienen en Armenia, que siempre la hospitalidad, te reciben un café, la verdad que es para destacar. Ahora que ya mejoramos los problemas técnicos y se recuperó el audio, vamos a ir con el audio del compañero Hamo Moscofian, a ver si se escucha bien. Ուրեմն Արցախյան բادرազի մասին ինչպես որ գիտեք, անգամ եւս Արցախը ենթարկվեցավ հարցակումի եւ այդ հարցակման գլխավոր պատճառները մեկը Հայաստանի մեջ պարակտված իրավիճակներ եւ Արցախի հերոսները եւ Արցախյան բادرազմի նախկին վետերանները նույնիսկ զորավարները հետամուտումից սերբակալության փանդարության տեղաբարձված էին, հարավել իշխանության եկած արևմտյան ուժերի կողմէ Նիկոլ Փաշինյան եւ իր վարչախումբը ամեն ինչերին որ պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի իրականանա այդ հողերու հանձնումը ուրեմն Ադրբեջանի եւ Թուրքիո ըստ իրեն դերերուն ծրագիրներուն, սակայն մեր Արցախի հերոս ժողովուրդը ամենջապես նորեն ինչպես միշտ եւ Հայաստանի հերոսները եւ սպիրկենք խապը Ռուսաստանյան եկած արցախցիները եւ հայաստանցիները ամենջապես կրցան պաշտպանություն անել, որովհետեւ իրենց մեջ կան շատ արեստավարժ զինվորականներ, շատ զորավոր դեմքեր եւ կարողացան ասփոքր Հայաստանը 80 միլիոն Թուրքիայի
10 միլիոն Ադրբեջանի եւ անոնց վարձկաններուն հետ, որոնք Սուրիայեն, Պակիստանեն եւ զանազան տեղերեն բերված էին, կարողացան ասպոլին թեմը դնել։ Մենք այս ընթացքի մասին ամիսներով արդեն Ոզ Արմենիա եւ Նոր Սևանի հետ կապերում մեջ էինք եւ բոլոր բարամասին գետևին եւ ինչպես որ գտեցնենք մեր ուրեմն վերլուծությունները բավականին ճիշտ եկան։ Մեկ ցավալի նորություն քիչ առաջ, որովհետեւ շատ թեժ մարտեր դեր ունենան, Արցախի ուժերը 30 կիլոմետր անտին գտնվող ադրբեջանական շատ զինվորական միավորում զարգաց է եւ ադրբեջանցիները ամեն անգամ որ ներդրության մեջ կմատնվին, ուրեմն ռմբակոծած են Ստեփանագերտը։ Այսօր ամբողջ Գյանջան, նախին Գյուրովաբադ, հայկական կանցակը ադրբեջանցիները մարտիկ կանեն եւ կփախչեին դեպի Բաքու, երևի որ հայերը հոտարում պաուզեցին եւ վիդիրում պաուզեն ինչ-որ են սպանալիքներ։ Եվ այս բոլորը մինչև առաջում լուրերը լավ են, շատ ծանր են ճակատամարտը, բայց մերոնք իսկապես որ ամեն մեկի հերոսներ են։ Աստված բոլորին օգնե եւ մենք իրենց կողքին ենք մինչև վերջ։ Un poquito lo que decíamos antes, ¿no? En la misma línea, estaba contando un poco cómo distintas medidas equivocadas del gobierno de Armenia, equivocadas para nosotros, para ellos no, llevaron al país hasta esta situación, pero bueno, él decía, ¿no? El pueblo heroico de Artsaj y mismo los armenios se han puesto de pie y están defendiendo lo que es suyo. También hablaba de ahora, del último bombardeo, ahora a la noche, a la tarde nuestra acá en Buenos Aires, noche de Artsaj, que bombardearon la central eléctrica de Stepanakert, está toda la ciudad capital sin electricidad, sin energía eléctrica, y también daba la noticia de que en Ganja, hoy durante la tarde, el gobierno de Azerbaiyán estaba evacuando a la gente, que eso demostraba cómo era muy probable del contraataque de las fuerzas de autodefensa de Artsaj, que era un poco lo que señalábamos antes nosotros. No pudieron quebrar la línea defensiva armenia en la línea de contacto, como se dice en la frontera, entonces atacan por aire y por el lado armenio fortalecieron su línea defensiva y ahora están en condiciones de contraatacar. Lo dijo también hace pocas horas el presidente de Artsaj, Araik Harutyunyan. Esto es un poco lo que nos señalaba el compañero Hamo Moscofian. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que sucede a nivel internacional, cómo en diferentes lugares del mundo se fue movilizando. En los últimos días hubo movilizaciones en Montevideo, Sao Paulo, Rosario, Mar del Plata, Estados Unidos, Francia, Georgia, Tiflis. Bueno, acá tenemos un video exclusivo que nos trajo Euge desde Berna, Suiza, y nos va a contar un poco cómo fue esta movilización y cómo se está tratando el tema en esa región del mundo. Bueno, Euge, ¿cómo fue esta movilización? ¿Cómo fue estar ahí con tanta gente? La verdad estuvo muy bueno, en el sentido de que había mucha gente. Bueno, en Suiza no hay una colectividad armenia grande, pero acá en la plaza había entre 400 y 500 personas. Sería como la plaza de la República, digamos, enfrente de la Casa de Gobierno. Y es también importante mencionar que habían pequeños grupos de asirios y de kurdos también.
apoyando a los armenios. Pero la verdad es que fue muy movilizador también ver tantas banderas, tantos carteles, familias, gente hablando en armenio, ¿no? Que, bueno, yo vivo en Zurich y acá hay muy poca población armenia, hay alguno que otro, pero no está ni organizado, o sea, y no es esa colectividad grande que conocemos nosotros en Argentina, en Buenos Aires particularmente, ¿no? Que es la que yo conozco. Y estar ahí fue, la verdad es que muy, muy movilizante, muy lindo. Fue ver flamear la bandera nuestra, escuchar nuestros cantos enfrente de la Casa de Gobierno suiza, fue la verdad muy lindo. Y en esa región del mundo, Europa, antes estábamos hablando, me contaste que en Francia hay mucho movimiento. ¿Cómo se está tratando el tema? ¿Cómo ves que lo recibe la gente? ¿Cómo también lo toman los medios de comunicación? Mira, yo veo mucha gente interesada, gente no armenia interesada, porque me llegan consultas, ¿no? Que me parece buenísimo que se despierte la gente, que no tenga indiferencia con todo lo que está pasando en el mundo. Acá hay comunidades muy grandes de expatriados, es decir, gente que vive fuera de sus países. Entonces es como que se van armando grupos de diversas nacionalidades. Entonces se va como transmitiendo las diferentes culturas y se va sintiendo, ¿no? Y que cada uno tiene sus problemas. Pero con esta guerra en particular yo sentí mucho apoyo. Estando fuera de casa, sentí mucho apoyo. Respecto a los medios, lo que puedo decirte de los medios suizos acá en particular, hubo muy poca cobertura y en un intento de ser neutrales, pero no eran neutrales, tiraban más para un lado, ¿viste? Otro lado que el nuestro. Pero bueno, esperamos que con esta marcha, que sí había medios, hubo una cobertura, estamos esperando los informes periodísticos para ver cómo lo tratan esta vez, ¿no? Sí, acá también hay los grandes medios de comunicación al principio con toda la escalada del conflicto y los ataques de Azerbaiyán, había como una mirada, por decir, desde el lado de Azerbaiyán sin tener en cuenta lo que reclamaba el pueblo armenio, el pueblo de Artsaj. Entonces, bueno, la comunicación, las redes, la información es muy importante. A lo que quiero decir que en esta línea los jóvenes de la comunidad armenia realizaron un video explicativo que venían trabajando hace un tiempo sobre la cuestión de Artsaj, sobre los enfrentamientos, ya que en julio atacaron también a la región, Azerbaiyán. Entonces, en este marco de los nuevos ataques, los jóvenes de la comunidad armenia realizaron un video. Así que te lo paso a mostrar, así también lo ve toda la audiencia que nos está acompañando. ¿Qué pasa en Artsaj? En medio de una pandemia mundial sin precedentes, Azerbaiyán ataca nuevamente posiciones civiles y militares en Armenia y Artsaj. El pasado 12 de julio, el ejército de Azerbaiyán comenzó una serie de ataques a posiciones civiles y militares en la provincia de Tavush de la República de Armenia, que generó pérdidas humanas y materiales. En la madrugada del 27 de septiembre, Azerbaiyán inició un bombardeo activo a lo largo de la línea de contacto con Artsaj. La ofensiva fue también sobre asentamientos civiles, incluida la capital Stepanakert. Esto no es un hecho aislado. Azerbaiyán atacó varias veces las fronteras de Armenia y la República de Artsaj, violando el cese al fuego establecido entre los países en 1994. Pero, ¿de dónde viene esta cuestión? Esto se da en el marco del conflicto de Artsaj o Nagorno-Karabaj. ¿De qué se trata? ¿Qué es Artsaj? Es una región donde vivieron y viven armenios desde hace más de 20 siglos. Más conocida como Nagorno-Karabaj, es una república independiente, aunque Azerbaiyán la reclama como propia. Hoy, Artsaj lucha por ser reconocida internacionalmente. Cuenta con autoridades electas democráticamente, su propia constitución, parlamento y, como decíamos antes, cuenta también con un conflicto bélico con la República de Azerbaiyán. Ahora bien, ¿por qué defendemos que tiene que ser independiente?
La razón es simple, porque respetamos el derecho de autodeterminación de los pueblos y el pueblo de Artsaj así lo deseó y lo desea y tiene la capacidad para hacerlo. Pero bueno, ¿cuál es el origen del conflicto? Es de larga data. La población de Karabaj fue y es históricamente de mayoría armenia, pero en toda la región convivió y conviven con árabes, azeríes, kurdos, turcos y yazidíes, entre otras etnias. Entre 1915 y 1923, el Imperio Otomano intentó turquificar a todos los pueblos de la zona y eliminar a las minorías étnicas. En ese marco se dio el genocidio de armenios, de los asirios y de los griegos pónticos. ¿Y qué tiene que ver esto con la actualidad? El reclamo y avance militar del gobierno azerí sobre un territorio habitado por otra etnia responde a un nuevo plan que retoma esa voluntad del principio del siglo XX. Aliyev, presidente de Azerbaiyán, y Erdogan, el nuevo sultán de Turquía, oprimen a las minorías nacionales mientras avanzan con ofensivas militares sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, es decir, sobre la República de Artsaj. ¿Por qué Azerbaiyán reclama el territorio como propio? Se basa en el principio de integridad territorial. Allá por 1918, tras la caída del Imperio zarista y mientras nacían los nuevos estados nacionales de Armenia y Azerbaiyán, la región de Artsaj se declaró como unidad político-administrativa independiente con un gobierno y fuerzas armadas. Después, a finales de 1920, la región autónoma de Nagorno-Karabaj fue integrada administrativamente a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En algunas oportunidades, el pueblo de Artsaj pidió sumarse como región a la República Socialista Soviética de Armenia, y en 1991, de acuerdo a la constitución de la URSS, votó su separación de Azerbaiyán y se conformó la República de Nagorno-Karabaj. Mientras tanto, los sectores nacionalistas azeríes respondieron llevando adelante pogromos sobre la población armenia en su territorio. Crecía el odio, el conflicto escaló a guerra y se desintegró la URSS. ¿Qué pasa desde entonces? Durante los últimos meses se vivía una tensa calma en la región, pero Azerbaiyán volvió a violar el alto al fuego, aún cuando hay una comisión internacional para resolver pacíficamente el conflicto entre las tres repúblicas, Armenia, Artsaj y Azerbaiyán. Mientras tanto, el gobierno azerí, apoyado por el Estado turco y sus mercenarios, continúa reiteradamente atacando las fronteras de Armenia y Artsaj y enarbola un discurso de odio hacia su población. Entonces, las negociaciones de paz no avanzan. El objetivo de Turquía y Azerbaiyán es similar al del Imperio Otomano de 1915, controlar el territorio eliminando a las diferentes nacionalidades. Y esto no lo sufren solo los armenios, sino todos los pueblos de la región: árabes, asirios, griegos, kurdos, turcos y yazidíes, entre otros. En fin, ¿qué deseamos como jóvenes de la comunidad armenia de Buenos Aires? Hoy, una solución pacífica, sin más muertos ni heridos. Levantamos la bandera de la solidaridad entre los pueblos y no el odio que buscan Erdogan y Aliyev. No vamos a caer en el racismo que proponen sus estados. No vamos a caer en una retórica dañina para los pueblos de la región. Queremos paz con justicia, tan necesaria en estos tiempos. Luchemos para que se respeten los derechos humanos acá, en Artsaj, en Armenia, en Azerbaiyán y en todo el mundo. Esto era un poco lo que trabajaron las juventudes de la colectividad armenia. Están todas las organizaciones, está la Juventud de la Unión Cultural Armenia, la Liga de Jóvenes de Lugab, la Unión Juventud Armenia, la Juventud del Centro Armenio, y están los grupos Scout, Antranik, Ararat y San Bartán. Así que se está laburando bastante en ese sentido. Y también está la subcomisión de jóvenes de Jomerendén, y ahí se trabajó durante este tiempo para sacar este video, y se está trabajando en más cuestiones para seguir difundiendo este mensaje. Bueno, ahora conversar un poco entre nosotros sobre toda esta situación. Creo que algo claro que deja las últimas noticias, los últimos informes, todo lo que sucede alrededor de Artsaj, es que esta vez
el conflicto escala porque también está Turquía, está Erdogan y hay una alianza que se viene demostrando en los hechos y en las declaraciones que tienen un objetivo claro. No sé si compartís, Euge, Adri, para empezar a charlar un poco. Sí, sí, completamente. De hecho, al principio Turquía se mostraba muy tímida hasta que terminó diciendo lo obvio, ¿no? Confirmando su participación. De hecho, lo que me parece también importante, a colación lo que hablabas antes, Emi, es que incluso los medios internacionales y gobiernos también reconocieron la presencia de grupos terroristas. Eso no me parece menor porque acá estamos hablando de una lucha internacional contra el terrorismo, ¿no? También. Otro punto también es que hay una información que los azerbaiyanos están empleando primero a los soldados de etnias minoristas, por ejemplo los talish, que también desde ese lado están clamando también intenciones de limpieza étnica, que eso también es importante. Y en contraposición estamos los armenios, ¿no? Una pregunta, ¿eso cómo sería para explicarle bien a los que nos están escuchando de qué se trata esa minoría? ¿Qué contratan? ¿Cómo los contratan? Es parte de su territorio y bueno, los emplean, son parte del ejército, pero a los que mandan primero y a las misiones más peligrosas es a ellos, porque hay una cuestión de porcentaje, ¿no? De perder la vida, digámoslo así, es horrible, pero bueno, estamos hablando de una guerra. Entonces son los primeros en ir al frente y hacerle también frente a un contraataque y son los primeros que terminan perdiendo la vida. Entonces la intención acá es esa, justamente eliminar a esas minorías, ¿no? Es una forma encubierta de genocidio eso. Claro, la verdad que es algo muy importante y que la verdad tenemos que también informar sobre esto. Yo no estaba al tanto y me parece algo también importante para empezar a difundir. En este sentido, sobre los terroristas, preguntarte, Adri, en Norcevan se fue publicando durante las últimas semanas estos envíos de terroristas pagados por el gobierno de Erdogan y justamente hace poco salieron notas de ellos explicando cómo los reclutaban. ¿Qué puedes decir al respecto? No, al respecto, lo único que podemos agregar nosotros es que hace fácil 2 meses publicábamos la primera nota respecto a que Turquía ya empezaba a mandar mercenarios a Azerbaiyán. No fue porque nosotros inventamos nada ni tuviésemos gente, sino porque los compañeros kurdos que están combatiendo a los turcos en Siria y en otras regiones allí en lo que es Asia Occidental, conocida como Medio Oriente, estaban al tanto de todo esto y obviamente informaban al respecto primero a sus compañeros armenios para que le informaran, pero lamentablemente un poco en Armenia no se tuvo en cuenta esta información, que no solo la poníamos nosotros en Norcevan, sino en idioma armenio, en idioma árabe, en idioma inglés, fue publicado en algún que otro o en algunos que otros medios armenios pertenecientes a distintas corrientes políticas, pero lo ponían, pero bueno, era como que era algo más en medio de todo el conflicto, pero bueno, era una alerta concreta de que si están mandando mercenarios, no lo mandan para que vayan a comprar un shopping, sino para que laburen, porque le iban a dar $2.000 por mes. Entonces, en algún momento esto iba a estallar. Y así fue, una vez estallado el conflicto, empezada la guerra, salieron los funcionarios de Armenia a decir que había mercenarios entre las fuerzas de Azerbaiyán. Pero bueno, Turquía está jugando fuerte hace un par de años, eso es claro, lo sufren los pueblos de esa región, los kurdos, los árabes, bueno, concretamente libaneses, sirios. Así que es la hora de que Armenia, el pueblo armenio, se dé cuenta dónde están sus amigos y quiénes son sus aliados y dejar de mirar un poco a Occidente para mirar ahí más cerquita y ponerte hombro a hombro con quienes están peleando contra tu enemigo de siempre, que es el fascismo turco. Y ahí hay pueblos
que realmente están luchando, iraquíes, bueno, todos ellos, y un poco ahí están los amigos y los aliados del pueblo armenio. Hay un aliado natural que obviamente es Rusia, que sea el gobierno que sea, para los pueblos de esa región, Rusia es su aliada y los rusos. El tema es hasta que la dirigencia rusa se define un poco qué partido jugar y de qué lado, van pasando algunas cosas que van desilusionando a algunos o van mostrando la cara que menos nos gusta de lo que es la geopolítica y la política, ¿no? Pero finalmente Rusia encuentra su cauce, y como lo hizo ahora con el tema en Siria, donde finalmente jugó a favor de la solución del conflicto, sentándose finalmente con los kurdos y los árabes que enfrentan a Bashar al-Assad, pero los sentó para, bueno, a ver cómo juntos salimos de esta situación. Bueno, lo mismo va pasando con los distintos pueblos. Y digo, ahí están los amigos de Armenia, uno no le presta atención, pero nosotros hemos publicado notas de dirigentes máximos de los asirios, de los kurdos, de los combatientes, ¿no? De ellos, diciendo que ellos estaban dispuestos a luchar codo a codo con los armenios. Y son todas informaciones y hechos a los cuales hay que tener en cuenta. Hoy por primera vez un medio kurdo, en idioma kurdo, en 4 idiomas, publica un reportaje a David Babayan, que después reporteamos nosotros, pero obviamente posicionando a todos esos pueblos del lado de Armenia. Y obviamente también en esto es importante siempre destacar el rol de Irán, porque rompe un poco con eso de lo religioso en este conflicto. Irán es un país islámico, una república islámica, y sin embargo es como un aliado natural de Armenia. Desde siempre, es decir, desde aquellos años de la oscuridad, 90, 91, 92, que abrió su frontera para que pasara alimento, petróleo y energía. Hoy también paró a sus tropas del otro lado de la frontera con Azerbaiyán, como diciendo, preocúpate un poco también de este lado que estamos nosotros. Así que bueno, es un poco lo que va pasando en la región. Ahora, vos y Euge hablaban también de Turquía, y estábamos hablando de la hermandad de los pueblos. Euge contaba que en la marcha en Berna también fueron otros colectivos nacionales. Vos acá estás hablando que hoy el representante, el consejero, podríamos decir, de las relaciones internacionales de Artsakh, y una nota para un medio kurdo. Y bueno, en ese sentido, los que también están trabajando esta cuestión de la solidaridad y de la paz al interior de Turquía es Garo Paylan, diputado armenio turco que vino el año pasado hacia Buenos Aires, a esta región del Río de la Plata, y les queríamos traer un poco, comentarles cómo se contrapone, ¿no?, un poco la cara de Erdogan, como decíamos recién, que ya es descarado el apoyo que tiene, y por el otro lado la voz de Garo Paylan, que está a favor de la paz, que está a favor de esta amistad. Así que voy a pasar a leerles un poco cómo fue este cruce entre ambos. La guerra de Karabaj entre Armenia y Artsaj, entre Armenia, Artsaj y Azerbaiyán, expuso los objetivos y las posiciones geopolíticas que tiene el Estado turco encabezado por Erdogan. El autoproclamado sultán ayer volvió a manifestarse a favor de la guerra. Dijo: Azerbaiyán ya ha liberado un vasto territorio. Espero que siga luchando hasta que se liberen todas sus tierras. A través de un discurso difundido por Twitter, Erdogan señaló que Turquía apoya a su amigo Azerbaiyán de todas las formas posibles, que continuará haciéndolo en el futuro. Acá podemos destacar el envío de mercenarios, como decíamos recién, pagos por el gobierno turco a Azerbaiyán, y la utilización de aviones caza turco para derribar a las fuerzas de defensa armenia. Acá un poco quiero destacar lo que decía Euge, que son fuerzas de defensa, no son fuerzas de ataque. Son fuerzas que se están defendiendo de un ataque que viene del lado de Azerbaiyán y Turquía. Estas son pruebas fehacientes del apoyo político, militar y financiero que tiene el sultán con Aliyev. Mientras escala el conflicto, Erdogan continúa esta política represiva al interior de Turquía. En las últimas horas, un centro de estudios acusó a Paylan de cometer traición
y además 4 militantes fueron detenidos en Ahmed, que es Diyarbakir, por presunta pertenencia a organización terrorista. Es lo que utilizan siempre para encarcelar a gente. Ante esta situación, el diputado armenio Garo Paylan no se cayó. Dijo: veo que algunas personas están tomando medidas para silenciarme. A pesar de esto, no voy a dejar de asumir la responsabilidad de detener las guerras. En respuesta a los llamamientos de todo el mundo al cese del fuego, el gobierno de Erdogan se manifestó abiertamente a favor de la guerra. Está haciendo propaganda de guerra y su retórica es abiertamente hostil contra el Estado armenio. Además, remarcó que siempre están a favor de la paz y de las resoluciones de los conflictos pacíficos, tanto en la cuestión de los kurdos como el conflicto en Artsaj. Y denunció finalmente: el gobierno está arrasando rápidamente a nuestro país y a toda la región a la oscuridad con sus políticas de guerra. No importa lo que hagan, seguiremos diciendo paz, porque no hay ganador en la guerra ni perdedor en la paz. Este era un poco lo que decía Garo Paylan y Erdogan. Como podíamos ver, dos posiciones totalmente diferentes, como el líder del Estado turco avanza y a través de sus declaraciones, como decía Euge y como decía antes Adri, sigue avanzando y quiere copar todo el territorio, y por el otro lado alguien que se expresa a favor de la paz y cómo por esto también es perseguido. ¿Alguna reflexión al respecto, Adri, Euge? Bueno, sí. A ver, a mí me gustaría decir que, bueno, Turquía siempre estuvo ahí, ¿no? Y que justamente en este sentido me gustaría insistir en que no es un problema de los armenios, sino que es de vuelta un problema global de la humanidad. Se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, violaciones de derechos humanos. Bueno, con esto del ataque a la central eléctrica, de dejar la población sin electricidad, hay ciertos recursos básicos esenciales que están especialmente protegidos. Y este ataque fue dirigido, fue intencional. Entonces, me parece importante destacar eso, y por eso digo que no es un tema de los armenios. De vuelta, como hace 100 años atrás, no es solo un tema que concierne a los armenios. Por eso insto a todos que hablen, ¿no? Que se pronuncien. Bueno, nosotros acá decimos que la causa de los pueblos es una sola, y en ese sentido quería darle la palabra a Adri, porque un poco es la cuestión armenia sobrepasa lo armenio, como también la cuestión kurda sobrepasa lo kurdo, y las cuestiones de las nacionalidades en esa región. Yo quería no irme de Garo Paylan, que realmente es un héroe, es héroe él, son héroes sus camaradas, son héroes nuestros amigos y compañeros de la colectividad armenia en Estambul, son héroes de las minorías nacionales, sociales, que luchan en Turquía, son héroes todos los que están en primera línea peleando ahí adentro en la boca del lobo contra el régimen fascista de Erdogan. No es un hombre, es toda una estructura, un Estado armado imagínense si sale a reprimir y sale a ocupar países, el poder que tiene internamente, y sin embargo allí tiene quien lo enfrente. Y esta semana nos hablábamos con nuestros compañeros de North Artong en medio de la guerra. Imagínense la guerra, azuzando los nacionalismos, el chauvinismo, ahí adentro los armenios, muchas familias no querían salir de sus casas en Estambul. Empezaron a andar coches con banderas azerbaiyanas, y toda una situación que realmente pone en peligro a los 60, 70, 80 mil armenios, y no solo ellos, porque también a los kurdos y a todos los partidos de izquierda los vienen persiguiendo permanentemente. Entonces digo, eso también es parte de la lucha. Si no es solo denunciar a Erdogan en su colaboración con Azerbaiyán, ya no colaboración, sino que dirige la guerra, sino también en lo que hace hacia adentro, porque hay un pedido para quitarle la inmunidad diplomática a Garo Paylan para meterlo a la cárcel. Y ese es un solo paso que falta. Entonces nosotros tenemos que también levantar la voz por todos ellos,
Entonces es eso, la causa de los pueblos es una sola, nos une la lucha, lo decíamos recién, lo remarcaba recién Euge, y nuestra lucha es esa. Tenemos que estar atentos permanentemente, no callar la voz, hablar de la paz, hablar de la amistad entre los pueblos, es revolucionario, es hablar de la paz y hablar de la amistad entre los pueblos. En el medio de la guerra, defender que es posible ser solidario, es posible hermanar los pueblos, porque los pueblos no están en guerra. Entonces digo, es todo mucho más largo de explicar, pero bueno, nosotros vamos a sostener esto. Simplemente quería hacer esta mención sobre Paylan y sobre quienes sufren a Erdogan hacia el interior de Turquía. Que levantemos también nuestra voz en los comunicados, en las notas que preparamos, cuando damos una charla, también recordarle al mundo que hacia adentro de Turquía hay una represión feroz, hay periodistas presos, hay diputados presos, hay abogados presos, hay militantes que se mueren en huelga de hambre porque al régimen fascista no le importa nada. Bueno, es contundente tu reflexión y la comparto. Y en ese sentido quería agregar algo, que tenemos que empezar a ver la cuestión de los pueblos y de los armenios y las otras nacionalidades de los dos lados de la frontera de Armenia, ¿no? Como la Armenia oriental, la Armenia occidental, empezar a tomar esos temas y a ver que los armenios ahora están sufriendo el ataque de Azerbaiyán, como también lo sufren otras minorías en Turquía. Lo que quería destacar para ir cerrando, por último, un tema que también despertó la polémica y despertó las discusiones y los debates, como fue hace 2 semanas, casi 3 semanas, la apertura de la embajada armenia en Israel, que ahora últimamente, ayer, no recuerdo bien si ayer o antes de ayer, Armenia llamó a su diputado para que vuelva, a su embajador para que vuelva, porque se descubrió que Israel le mandaba armamento a Azerbaiyán, y también había vuelos permanentes desde Bakú a Israel y de vuelta. ¿Qué tienen para reflexionar al respecto, para decir, para pensar acá entre los tres? Euge, si querés, bueno, si no empiezo yo digo, bueno, nosotros lo señalamos, ¿no? La posición, y desde lo personal, obviamente uno no está en contra de la apertura de embajadas en cualquier parte del mundo, obviamente tiene que ver con el desarrollo de un país, con las relaciones que va estableciendo, y bueno, la decisión la había tomado el gobierno de Armenia de abrir una embajada. El tema es por qué lo abrió en este momento, y realmente como paso político fue pésimo, porque Armenia tiene una tradicional e histórica amistad con los pueblos árabes, con Irán. Antes lo dije, ¿qué significa Irán para Armenia? El paso, la frontera Armenia-Irán era el paso de la vida, no para Irán, para Armenia, por todo lo que venía desde allí. Y digo, y en un momento de tanta crisis, de lo que significa el Estado de Israel ahí como enclave del imperialismo en el Medio Oriente y todo el rol que está jugando, abrir justamente una embajada, y sabiendo ya de las relaciones entre Israel y Azerbaiyán, porque no fue novedoso. Ahora no se descubrió esto, hace años que vienen comprándole armas, y que es el principal aliado militar. Un contrato de 5.500 millones de dólares firmaron hace un par de años atrás por armamento. Entonces digo, fue una medida muy fuera de lugar, demostró hasta qué punto el gobierno de Armenia depende de Occidente o de quienes lo llevaron a Pashinyan al poder. Tuvo que cumplir sería una de las pautas, ¿no? Y terminó en este papelón de que a las 2 semanas de abrir una embajada tuviste que retirar a tu embajador. Esperemos que hayan aprendido la lección.
es obviamente, como decimos siempre, la lucha de los pueblos y la unidad de los pueblos y la causa de los pueblos va a seguir adelante, no es novedad, nosotros tenemos compañeros en la colectividad judía, compañeros con los cuales luchamos codo a codo, levantamos los derechos y defendemos los derechos del pueblo palestino, porque siempre cuando hablan mal de Israel enseguida te dicen que sos antisemita. Bueno, nosotros somos antisionistas y estamos en contra del rol que juega el Estado, como decimos nosotros, genocida, porque lleva adelante un genocidio sistemático contra el pueblo palestino, además de lastimar a todos los pueblos de la región. Así que eso para aclarar, porque siempre cuando criticas a Israel enseguida te ponen el mote de antisemita para desacreditar cualquier crítica. Euge, vos que venías informando un montón, también informaste como que había armamento israelí que utilizaba Azerbaiyán. ¿Es cierto esto? Sí, está confirmado eso por el mismo gobierno armenio, por el Ministerio de Defensa. De hecho, en sus redes está la información, están las fotos. Que esto me parece, bueno, ciertamente no lo encuentro calificativos, no sé si es triste, es indignante, es paradójico ver que un pueblo que sufrió un genocidio está propiciando que suceda uno otro, ¿no? Contra un pueblo que ya lo sufrió. Sinceramente yo lo encuentro terrible. Supongo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? En eso, todos estarán de acuerdo. Sí. La verdad es inentendible. Y bueno, para cerrar esta noche, este programa especial, primero agradecerles por sentarse y reflexionar, compartir información, compartir pensamientos, reflexiones y compartir este espacio que ya llevamos casi una hora, también para informar y compartir con toda la audiencia, con todos los que están ahí viéndonos, escuchándonos, sobre lo que sucede en Artsaj y en Armenia. Si querés primero, Euge, dar un mensaje vos, después Adri y cerramos. Sí, bueno, primero gracias por la invitación para participar. Y después me gustaría destacar el rol que cumplen todos los armenios, ¿no? Y especialmente los chicos que van al frente, el ímpetu que tienen, la fuerza, la voluntad, esa garra que tienen para defender nuestra patria. Y bueno, cada uno desde su lugar puede contribuir con lo que se pueda, como estamos haciendo nosotros. Yo soy comunicadora, entonces me pongo en el rol de comunicar, de informar. Entonces me parece importante eso de destacar la unión también, ¿no? del pueblo armenio, de lo que pasa en las calles de Yerevan, de la solidaridad que muestra el pueblo, la diáspora también, todos se han unido y me parece importantísimo. O sea, es la patria, es este momento, como lo dijo también el presidente de Artsaj, que si hay un momento para estar de pie, para ponerse de pie, es este, y si hay un momento para actuar, también es este. Totalmente, Euge, así es. Ahora, Adri, tu reflexión final. No, yo repetir las palabras de Euge Novano, y lo estuvimos hablando todo el día en la radio, en las conversaciones que manteníamos, realmente heroico, el pueblo en la resistencia, heroico en defender su territorio, en resistir a los azerbaiyanos, pero principalmente con una potencia, con el principal ejército, el segundo ejército de la OTAN, enfrente, Turquía con toda la amenaza, con toda la tecnología y Israel también apoyando. Pero bueno, pedimos, a pesar de todo eso, como en todos los conflictos, nosotros siempre pedimos la paz, pedimos el cese de fuego, que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. Obviamente nuestra lucha va mucho más allá, nosotros queremos un mundo distinto, un planeta distinto, siempre lo decimos, queremos el fin de la explotación, queremos la paz y la amistad entre los pueblos,
y cuando hayan esas sociedades en todo el mundo, entonces podremos decir que las fronteras no van a dividir, sino van a unir pueblos, y entonces no va a haber problema por este metro y por aquel metro, sino que en el respeto, en la tolerancia, no en la tolerancia, en el respeto y en sabernos que todos queremos lo mismo, queremos vivir en paz, desarrollarnos, que se nos respeten nuestros derechos y nosotros respetar los de los otros pueblos. Así realmente nos mostraremos como seres humanos. Mientras tanto, seguiremos así, llorando vidas que se van, peleando por la paz, por el cese de fuego, denunciando genocidas, y bueno, no hay que abandonar, porque por más que nos toque hacerlo permanentemente, no hay que abandonar y tener bien en clarito que la causa de los pueblos es una sola. Así que gracias a EUGE, a la Unión Cultural Armenia, por este importante momento. Bueno, agradecerle a los dos, agradecerte, Adri, por este espacio, por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, agradecerte, Euge, también, porque estás allá, la diferencia horaria, ahí ya es de madrugada y te quedaste hasta ahora, no sé si son las 2 de la mañana ahí o la 1. Las 2 de la mañana. 4 de la mañana, sí. Bueno, muchísimas gracias, Euge, por estar acá, por acompañarnos, por darnos toda esta información y esta también información y reflexión para pensar acá todos juntos en este espacio. Y bueno, como decía al principio, esto surgió a partir de los ataques de Azerbaiyán del pasado domingo y surgió ante esta escalada del conflicto sin precedentes que se está llevando la vida de muchos jóvenes, de muchos sueños, de muchas ganas de vivir, y que, como bien expresamos a través de esta hora casi 10, lo que queremos es la paz, lo que queremos es que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj, lo que queremos es que no haya más guerras, y lo que queremos es que se pueda vivir tranquilamente en esa región, como en todas las regiones del mundo. Así que vamos a seguir informando, vamos a seguir compartiendo las reflexiones. Quedan abiertas las redes sociales de Norceban para que comenten, para que participen, para que nos lleguen mensajes, y también está el diario, también a través de la página web nos pueden escribir, pueden comentar las notas, así que este canal es abierto para que lo compartamos y para que vayamos llevando adelante este espacio de manera colectiva. Así que gracias, Adri, gracias, Euge, nuevamente, y gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos durante esta hora y cuarto en el primer programa especial de Norceban TV, y esperemos que la próxima que nos encontremos así sea para informar de cosas más lindas y no estas noticias tan feas. Así que un abrazo grande y espero que estén bien. Chao. Chao, gracias.